La experiencia realizada para una clase de electromagnetismo en el MIT conduce a un resultado que en principio puede parecer contradictorio. En un circuito formado por dos resistencias en paralelo, una de 100 y la otra de 900 ohmios, se induce, mediante un campo magnético variable, una fuerza electromotriz de 1 voltio. Aplicando la ley de Ohm, se obtiene que la corriente por las mismas es de 1 mA. Contrariando nuestra intuición, experimentalmente se comprueba que las indicaciones de 2 voltímetros en paralelo son diferentes en magnitud y signo. Para facilitar el cálculo de los campos intervinientes, en el video anterior reemplazamos las dos resistencias en paralelo por un anillo conductor con forma circular de radio RA. La mitad izquierda del mismo tiene resistividad eléctrica ρ, mientras que la resistividad eléctrica de la otra mitad es 9 veces superior. Vimos que además del campo eléctrico inducido E sub I, en todos los puntos del anillo, tangente al mismo, con igual valor y sentido horario, existe acumulación de cargas eléctricas en las regiones donde se modifica la resistividad eléctrica, indicadas con M y N. En este caso se acumula carga positiva en M e igual cantidad de carga negativa en N, generando un campo electrostático E sub E, cuya magnitud es la misma dentro del material y su sentido es antihorario en la mitad izquierda y horario a la derecha. Llegamos a que el valor del campo electrostático es 4/5 el correspondiente al campo eléctrico inducido. Utilizaremos este resultado y la ecuación suma de fuerzas electromotrices en el lazo igual a suma de caídas de potencial para obtener la diferencia de potencial entre los puntos M y N. Las fuerzas electromotrices tendrán signo positivo si las recorremos en el sentido en que impulsan la corriente eléctrica, mientras que en el segundo miembro de la ecuación de malla, las caídas de potencial toman signo positivo cuando las recorremos en el sentido asignado a la corriente eléctrica. El campo eléctrico resultante en la mitad izquierda del anillo es horario e igual a la diferencia entre el campo eléctrico inducido y el electrostático. Lo expresamos en función del campo eléctrico inducido. Recorriendo el lazo formado con VMN, la ecuación de malla es la fuerza electromotriz en el tramo, que es igual al producto entre el campo eléctrico inducido y la longitud del tramo, y es igual a la caída de potencial VMN más la corriente por la resistencia eléctrica. Reemplazamos la corriente por el producto entre la densidad de corriente y la sección transversal del anillo, S, siendo la resistencia igual a la resistividad eléctrica por la longitud del tramo dividido la sección S. Según vimos en videos anteriores, no se puede agregar ni tomar energía de un campo electrostático, de modo que la energía entregada a lo que conectemos entre los terminales M y N proviene del campo eléctrico inducido. Expresamos VMN en función del mismo. Finalmente, como la energía del campo inducido proviene de la fuente que origina el campo magnético variable, expresamos la diferencia de potencial en función de la fuerza electromotriz inducida en el lazo, obteniendo como resultado que VMN es igual a más 0,4 voltios. Procediendo de manera similar para la mitad derecha, obtenemos el mismo resultado. En la experiencia mostrada por el profesor Lewin se comprueba que las indicaciones de 2 voltímetros conectados a los puntos M y N son menos 0,1 voltios para el colocado sobre la resistencia de 100 ohmios y más 0,9 voltios sobre la otra resistencia. En el siguiente video explicamos el motivo por el que las indicaciones de los instrumentos difieren entre sí y con el valor que hemos obtenido.